Una noche tan especial merecía un programa especial. Y hoy, en Roma Eterna, vamos a hablar de la familia romana. Vamos a descubrir que no todo es blanco y negro, que hay muchos matices, que hay mucha evolución a lo largo de los siglos. Vamos a intentar ir un poco más allá de lo que siempre se nos suele contar acerca de la familia romana, del pater familias, del derecho a la vida y la muerte, de todo eso. Así que coge algo de picar y empezamos. Tremendo fregado en el que me he metido. Me he metido yo solo, en este fregado. Cuando surgió la idea de hacer el programa de la familia para Navidad, para Nochebuena, fue algo espontáneo. Estaba yo haciendo la sección sin música y se me ocurrió, digo, venga, vamos a encajarlo aquí. Ya sabes que a mí me gusta hacer programas especiales. Si viene, por ejemplo, agosto, pues en agosto hice los programas de los dioses. El año pasado no tocaba programa en Nochevieja y saqué el de la Saturnalia. Pues este año, que no toca programa en Nochebuena, pero a mí me gusta hacer estas cosas, toca hablar de la familia romana. Pero antes de nada quiero dedicarte este programa a ti, primero, que me estás escuchando quizá alejado de la familia, por cuestiones de trabajo, cuestiones X, y te gustaría estar esta noche con ellos, pero no puedes. Este programa va para ti porque esta es una de esas noches especiales en las cuales se nota más la ausencia cuando no podemos estar con los nuestros. Así que espero que lo disfrutes, espero que te guste y vamos a empezar ya. Vamos a empezar con este berenjenal en el que me he metido yo solo, como te decía antes, en el fango. Porque a la hora de hablar de la familia romana, si tú buscas cualquier manual o documentales, libros, lo que sea, te van a explicar lo de siempre. Te van a decir que el pater familias tenía la autoridad total sobre todos los que vivían en su casa, sus hijos, su mujer, los hijos de sus hijos, todos, los esclavos, el perro, todos. Por supuesto la casa, el patrimonio, todo el dinero, todo lo administraba él. El pater familias era la figura clave en la familia romana. Pero no se suele profundizar, no se suele hablar de los matices, no se suele hablar de la historia posible que hay detrás de esto, y es el objetivo de hoy. Vamos a hablar de la familia romana, pero voy a acotar. Voy a intentar aportar un poco de luz al tema de el derecho sobre la vida y la muerte y el derecho a vender a tus hijos. Son dos atribuciones que supuestamente tenía el pater familias y que vistos con los ojos de hoy nos chocan. Dices, madre mía, ¿cómo? ¿Que puede vender al chiquillo? ¿Que se lo puede cargar? ¿Cómo? Te quedas un poco loco. La primera vez que lo lees dices, ¿cómo? ¿Que el padre podía matar a su hijo? ¿Podía vender a su hijo hasta 3 veces? ¿Perdona? Así que te pido por favor que te quites las gafas de la actualidad, te pongas las gafas de la antigua Roma para no caer en un shock y estar convulsionando en el suelo para las cosas que vas a escuchar. Y para empezar a hablar de la familia, tenemos que hablar de la historia de Roma. Cuando queremos aproximarnos a la historia de Roma, tenemos 3 formas, así para englobar 3 formas de aproximarnos a ella y de descubrirla. Tenemos por una parte los textos, las fuentes literarias, Tito Livio, Dionisio de Halicarnaso, ya sean griegos, latinos. Estos textos nos permiten leer cosas sobre los romanos, cosas que escribieron ellos sobre su tiempo, su pasado, cosas que escribieron otros pueblos sobre los romanos. Son textos siempre subjetivos, siempre con un punto de vista personal y con una finalidad concreta. En estos textos nos explican cosas que pueden ser confirmadas o no por el resto de fuentes. Por desgracia, solo ha llegado hasta nosotros una pequeñísima fracción de estos textos y de los que han llegado son copias. No tenemos un original. A pesar de esto, la fuente literaria es la fuente de información más importante. La segunda fuente de información, aparte de los textos, son los monumentos y restos arqueológicos. Todo esto te lo expliqué en uno de los primeros programas, pero nunca está de más refrescarlo. Los monumentos y restos arqueológicos son todas las construcciones y todos los objetos romanos que nos han llegado. Monedas,
joyas, cerámica, armas, pinzas para depilar que he visto en museos, herramientas de escritura, las tablillas de cera que si las ves parecen una tablet, con un stylus. Pero también podemos englobar aquí estatuas, pinturas, acueductos, Segovia, murallas, Tarragona, ruinas, todo lo que podemos tocar. En este campo, en el de los monumentos y los restos arqueológicos, la más importante es Pompeya. Sin duda. La tragedia de Pompeya nos ha ayudado mucho, aunque parezca paradójico que esa pobre gente en el 79 después de Cristo muriera sepultado por la erupción del Vesubio, cenizas, lava, de todo. Esa ceniza que cubrió la ciudad nos permitió que se conservara y aún a día de hoy seguimos aprendiendo cosas sobre los romanos, seguimos descubriendo cosas. La tercera vía para descubrir cosas sobre los romanos y que se puede complementar con la segunda son las evidencias epigráficas. La epigrafía es muy importante. Son las palabras inscritas sobre materiales duros, metal, piedra, madera, generalmente sin finalidad literaria, por ejemplo, epitafios funerarios, grafitis en las paredes, Pompeya. Y te estarás preguntando, Iván, me parece muy bien que quieras remontarte a la historia de Roma, pero ¿por qué me cuentas esto? Te estoy contando esto porque hablar de la familia es hablar de la vida cotidiana de los romanos. Y para hablar de la vida cotidiana de los romanos es vital entender cómo estos tres tipos de información, de fuentes, se relacionan entre ellas. Por ejemplo, Plutarco, un autor así al azar. Plutarco nos puede decir: los niños llevan un amuleto al cuello, una bula, hasta los 16 años, momento en el cual llegan a la adolescencia y les corresponde portar la toga viril. Vale, tú lees esto y dices, me parece muy bien, Plutarco. La magia sucede cuando encuentras una pintura donde un niño lleve ese colgante. Y ya te caes de culo cuando encuentras ese colgante, cuando un arqueólogo dice, hey, aquí tengo una bula. Se complementan las fuentes para confirmar esa información. Pero no siempre tenemos tanta suerte. Y cuando no tenemos tanta suerte debemos confiar en las fuentes literarias. Y ahí es cuando llega el problemón. Tenemos que recopilar diferentes piezas, unir el puzzle, y por el camino aparecen toda una serie de autores que te cuentan su punto de vista, te cuentan sus teorías, otros autores contradicen esas teorías, otro autor escribe un libro insultándolos a todos y diciendo que tienen todos una opinión de mierda, otro autor escribe un libro diciendo que nadie tiene razón salvo él, y todo se va emponzoñando y nos estamos olvidando de la fuente principal. Yo por eso en Roma Eterna siempre intento ir al hueso, al turrón. Es complicado eso. Es complicado porque nuestro conocimiento sobre muchos ámbitos de la vida de los romanos es incompleto. Incompleto y de otros incluso no sabemos nada. Piensa que cuanto más habitual era algo, más familiar, más del día a día, menos posibilidades hay de que alguien lo escribiera. Tú no escribes lo que te pasa en tu día a día. Puedes tener un diario, sí, pero ese diario escribes cosas como tus sentimientos, cómo te encuentras ante la vida. No vas a escribir todo pensando en que dentro de 2000 años alguien va a descubrir tu texto y así va a poder hacer una descripción y conocer tu civilización, porque nosotros somos una civilización. Y dentro de 2000 años alguien nos estudiará. Alguien verá los memes que subimos a internet y dirá, ¿qué es esto? Esta gente estaba fatal. Por eso, la fama se la llevan siempre los fastos consulares, las batallas, los cónsules, los grandes personajes, que son los protagonistas de la mayor parte de las páginas de los textos antiguos, de las grandes historias. Y por eso, al hablar de familia romana, yo, desde la honestidad y la humildad, que siempre intento enarbolar en este podcast, quiero avisarte de que es imposible definir un modelo de familia romana único, homologable a toda la historia de Roma. Es imposible. La política avanza, la sociedad avanza, y con ellas avanza la familia. La familia evoluciona. Durante los muchos siglos de historia romana, las relaciones familiares irán cambiando, pero vamos a intentar hacernos una idea general
y después vamos a bucear sobre estos conceptos clave que nos interesan. Una vez puesto ya en contexto cómo podemos acercarnos a la historia de Roma, vamos a repasar las diferentes etapas de la historia de Roma, etapas en las que estamos metidos en el podcast, en Roma Eterna, y que estamos viviendo su evolución casi en directo programa a programa. Primero tenemos los tiempos remotos, la etapa monárquica, supuestamente monárquica, un periodo muy difícil de estudiar, pero que marcará el futuro, por supuesto. En esa etapa, antes incluso de Rómulo, tenemos toda una serie de tribus, clanes, que poco a poco van colaborando entre sí, se van uniendo, y esa Liga de los Siete Montes crea la ciudad de Roma. Una ciudad de Roma que no deja de ser un poblado de pastores, que como te dije en programas del pasado, se pegaban unos a otros para robarse el ganado. No te imagines grandes ejércitos, ni grandes armaduras, ni nada de eso. Hasta ese momento, esos clanes eran seminómadas. Tenían una economía basada en el pastoreo, que poco a poco va evolucionando en una economía fundada en la pequeña propiedad y la producción de trigo. La sociedad estaba articulada en clanes que poseían territorios comunes y con organización jurídica propia, aparentemente. La producción era comunitaria y la autoridad central, la del rey, tenía un poder a veces no del todo preponderante, porque no olvidemos que la monarquía en Roma, según nos han legado las fuentes literarias, no era hereditaria. No había una familia real que tuviera un poder incontestable, como, por ejemplo, en el futuro pasará con el absolutismo. No había una dinastía. El rey era elegido por un interrex, ese consejo de senadores que elegían un rey. A Numa Pompilio lo fueron a buscar y no quería ser rey. Oiga, señor, queremos que sea rey. ¡Dejadme en paz! ¡Dejadme tranquilo! Y se lo llevaron a Roma casi a rastras. Recordemos también que Rómulo tiene la muerte oficial, esa la cual de repente trasciende. Adiós, Rómulo, se ha ido. Una tormenta y se ha ido, se ha convertido en Quirino. Y la otra versión que dice que a Rómulo le dieron pasaporte los nobles. Esos clanes poderosos en esa época seguramente estarían regidos por un pater familias, un señor del clan, un patriarca que tendría un poder omnipotente sobre todos. Puede ser, no tenemos motivos para negarlo. Poco a poco los años irán pasando y una revolución noble, una revolución patricia, destronará al último rey, a Tarquinio el Soberbio. Eso dará paso a la segunda etapa de la historia de Roma, la República. Una república en la que estamos ahora mismo inmersos. Pero esa república la podemos dividir un poco más. Tenemos por un lado la Primera República, la República arcaica, con sus luchas sociales, la plebe intentando alcanzar la igualdad jurídica, los patricios negándose, luchas, siempre luchas, con los vecinos dando la vara para ir aderezando el relato. Lo hemos vivido, patricios y plebeyos siempre a la gresca. Aparecen los decémviros, aparecen las 12 tablas, y con las 12 tablas, el poder de la gens, de los clanes, se va reduciendo, aunque todavía son muy poderosos. Recuerda dentro de esta época arcaica el capítulo de los 306 Fabios. Toda una gens le declara la guerra a Velles. La gens, con sus clientes, con sus familias, todo, contra una ciudad entera, con su propio ejército. Es en esta época, en la de la República Arcaica, que nace el ideal de ciudadano romano. Ese padre que es campesino, soldado y ciudadano a la vez. Es en esta época en la que se forma la mitología nacional romana, y es a esta época a la que se remontarán los autores posteriores. Esta primera etapa republicana la podemos extender hasta el fin de las guerras púnicas. Las guerras púnicas, ya te lo insinué en un programa, no sé en cuál, creo que fue en el del Mos Maiorum, que tuve uno de mis speeches en los cuales se me va la olla. Las guerras púnicas lo cambiarán todo. Todo. Cambiaron las estructuras sociales, militares y económicas de Roma. Las guerras cambiaron. Las guerras a partir de ese momento pasarían a ser largas campañas en tierras remotas a lo largo de toda la cuenca del Mediterráneo. El ejército poco a poco se irá profesionalizando y se abandona ese ideal de padre, agricultor y soldado.
Roma conquista Grecia, y desde Grecia llega una corriente de pensamiento sofisticado que cuajará en el arte y la literatura romanas, y permeará también en la sociedad y en la mentalidad. Poco a poco empieza a decaer la república. Los antiguos propietarios, ese padre que era pastor, que era soldado, agricultor y ciudadano a la vez, verá cómo se queda sin nada, cómo de repente se convierte en un proletario que no tiene más que su prole, que sus hijos. Imagínate lo que ha cambiado Roma desde la época de Rómulo hasta las guerras púnicas. ¿Cómo no va a cambiar la familia? Por Dios, ¿cómo no va a cambiar? Por supuesto que cambia, tiene que cambiar, porque la gente evoluciona y la mentalidad evoluciona. Lo primero que debemos hacer es intentar saber qué significa la familia para los romanos, qué concepto de familia tenían. Cuando uno dice familia, ¿qué era para un romano? Es algo diferente a lo que es para nosotros. La familia romana, según se desprende de las fuentes, estaba formada por aquellas personas que estaban sometidas a la autoridad del pater familias, del cabeza de familia. Y esas personas podían ser un montón. Un montón. Esposa, hijas solteras, hijos, hijos adoptivos, casados o no, si están casados sus esposas, sus hijos, hijas solteras, o sea, los nietos, nietas, todo, incluso parientes más lejanos que estén unidos mediante lazos masculinos, que eso ya lo veremos después. Por supuesto también los esclavos, los clientes y todas las propiedades, todo era del pater familias. En las 12 tablas, por ejemplo, encontramos la expresión familia pecuniaque para referirse a los bienes de una persona. Pecunia aquí se refiere al ganado menor, al pecus. También existe algún tipo de relación entre la palabra familia y famulus. Si buscas en un diccionario famulus, por ejemplo yo tengo el diccionario Vox mítico de toda la vida, encontrarás que pone lo siguiente: sometido, sumiso, obediente, esclavo. Y si buscas familiaris, se te caen las bragas. El primer significado que encontramos para la palabra familiaris es que forma parte de los esclavos de una casa. Podemos llegar a la conclusión, por estas palabras, que un grupo de esclavos que trabajan en un lugar concreto se llamaban famulia, familia. Entonces un pater podía tener tantas familias como grupos de esclavos, 1, 2, 80, en función del número de explotaciones que tuviera. Podemos también llegar a suponer, no afirmo nada, supongo, porque no puedo tenerlo seguro, que quizá en tiempos arcaicos la familia eran considerados como esclavos del pater familias, estaban bajo su poder. Todo lo que estaba en la casa estaba sujeto a la autoridad del pater familias. Cuando te he hablado hace un momento de el parentesco masculino, es porque para los romanos había dos tipos de relaciones de parentesco. Estaba por un lado la cognatio y por el otro la agnatio. No quiero que este programa se convierta en un manual de derecho romano, pero es muy interesante y nos puede enseñar mucho sobre nuestra vida actual. Vas a escuchar palabras que seguramente has escuchado alguna vez en tu vida. Y vienen de aquí, de los romanos, porque nuestro derecho bebe del derecho romano. Cognatio, antes de que se me vaya más la olla, cognatio es el parentesco de sangre, el que entendemos hoy en día, el de siempre, sin distinción de sexos, línea masculina y línea femenina. La agnatio, en cambio, era lo que prevalecía en la República arcaica. Es el parentesco sobre la autoridad paternal, y sólo se reconoce mediante la agnatio la línea masculina. Con lo que, por ejemplo, hermanos de madre, pero de diferente padre, no serían reconocidos como hermanos según la agnatio. Poco a poco esa relación entre los que viven bajo el mismo techo, esa familiaritas, hizo que todos fueran una familia. Lo que estaba dentro de la casa y lo que ocurría dentro de ella formaba parte de la familia. Luego ya tenemos, en un círculo más amplio, el concepto de gens. La gens era un grupo formado por todas las familiae cuya descendencia derivaba por línea masculina, por línea de agnatio,
de un antepasado común. Ese antepasado ejercía como pater familias eterno para todas las personas de la gens. La pertenencia a una gens se probaba con la posesión del nomen, el segundo nombre que tienen los romanos de clase alta, por supuesto. Te voy a poner el ejemplo de Cayo Julio César. Ese señor se llamaba Cayo, era de la gens Julia, pero de la familia César. El cognomen, el tercer nombre, era en origen un mote que se le ponía a alguien, por ejemplo, Caeco, ciego, Quíquero. Son motes que se les ponía a la gente y se acababa heredando. Ese cognomen, ese tercer nombre, es lo que diferencia las diferentes ramas dentro de la gens. Habrá un programa especial sobre los nombres romanos para hombres, mujeres, el praenomen, el nomen, el cognomen y el cuarto, el agnomen, que era el que se daba cuando había una victoria militar importante. Por ejemplo, Publius Cornelius Scipio Africanus. Africanus, el cuarto, lo ganó en las guerras púnicas. No hace falta utilizar demasiada imaginación para comparar qué podía ser una gens. Por ejemplo, tu abuelo Genaro, en el campo, tuvo 7 hijos. Esos hijos luego se fueron a vivir a diferentes puntos del país. Cada hijo formó su familia, pero el pater familias de la gens seguirá siendo el abuelo Genaro, que eres el cabeza de familia, el más anciano. Dentro de la gens de Genaro, todas las familias, porque claro, cada uno tiene sus hijos, tiene luego hay los primos, pues todos esos son parte de la gens. Pero cada familia es una rama diferente. Ese antepasado de la gens formaba parte de ese núcleo de élite que había creado Roma. Esos primeros pobladores de Roma, esos primeros cabezas de familia, que en tiempos de los reyes habían sido elegidos y nombrados patres y entrado a formar parte del primer senado romano. Esos patres son los creadores de las gens patricias, que generación tras generación se fueron dividiendo en muchas familias. Ese abuelo Genaro fue teniendo hijos, fue teniendo nietos, bisnietos, pero todos se acuerdan del abuelo Genaro. Tú y yo sabemos que no todas las gens descienden de los primeros fundadores de Roma. Druso, si me estás escuchando, la gens Claudia son sabinos, no son originarios de Roma. Cuando llegaron con sus 5.000 miembros, clientes y la de Dios, imagínate, todas las familias, todos los clientes, todo, la tribu, el clan en conjunto. Parece ser que la gens era una institución fundamentalmente patricia. Parece que los plebeyos estaban excluidos de todo esto, y tampoco sabemos muy bien cómo funcionaban, pero no quiero menospreciar a los plebeyos. No quiero olvidarles. Seguramente los plebeyos también tenían esa noción de familia, ese abuelo que había hecho algo, ese patriarca, seguramente también, porque no es algo exclusivo de los ricos. Todos tenemos familia. Si hay algo que nos iguala es que quien más y quien menos odia a su familia, todos vamos al baño. Al final, en las cosas básicas todos somos iguales. No tendrá la misma pompa, no tendrá la misma altura histórica como para que Tito Livio hable de ti, pero todos tenemos familia y todos tenemos un patriarca. Este pater familias era un ciudadano romano, libre por supuesto, que no se encontraba sometido a potestad ajena ninguna, era sui iuris, estaba bajo su propio derecho, era normalmente el más anciano de la familia, y su poder se sostenía sobre la base de 3 conceptos: patria potestas, la dominica potestas y ala manus. La patria potestas es el poder que el derecho romano le reconoce sobre sus hijos. Hoy en día todavía se habla de patria potestad para hablar de ese tipo de relación legal entre padres e hijos. Por supuesto, con muchas diferencias. Muchas diferencias. La dominica potestas es el poder que se ejerce sobre los esclavos, el poder del dominus, dominica potestas. Y la manus es el poder que se ejerce específicamente sobre la mujer. En el programa de hoy me voy a centrar en la patria potestas, en la relación entre el pater familias y sus hijos. Haré un programa especial
sobre la mujer, que serán 2, 3, los que haga falta, sobre la mujer en Roma, para poder poner de relieve el papel femenino. Hablaremos de las matronas, hablaremos de todo. También habrá otro programa sobre el casamiento, porque no quiero reducir a la mujer a la familia, por mucho que en la vida en Roma, pues la vida romana era la que era, y la sociedad romana era la que era, pero podemos sacar jugo, podemos sacar muchas cositas. Tampoco hablaré de la Dominica Potestas, ni de la Manus, eso será para otros programas. Tenemos Roma eterna para rato, eso puedes estar seguro. Mientras tenga voz, mientras tenga energía y mientras me dejen subir el programa en iVoox, yo encantado. Entonces tenemos la Patria Potestas, que era algo particular del pueblo romano y consistía en el poder que tenía el padre sobre sus hijos, tanto personal como patrimonial. Y ese poder tiene 4 derechos que nos han ido repitiendo una y otra vez en todos los manuales y en todas las fuentes, todos los autores, todo. Tenemos el primer derecho, vitae nequisque potestas, el poder sobre la vida y la muerte, el poder para vender a sus hijos, el poder para asumir la responsabilidad por un delito de tu hijo, o bien para entregar a tu hijo a la víctima. Resumiendo es, tienes poder para asumir el pollo o lavarte las manos. Y por último, el poder para abandonar a los neonatos. Pero como te he dicho antes, la patria potestas no solo recae en los hijos, también recae en los nietos. Todos los descendientes del pater familias, mientras siga vivo el pater familias, están bajo su poder. Su monopolio patrimonial es completo. Los hijos no tendrán bienes propios hasta los tiempos de Augusto. Ojo, hasta los tiempos de Augusto. Aparte de por nacimiento, uno podía ser adoptado y podía entrar bajo la autoridad del pater familias. Estaba la fórmula de la adoptio y la adrogatio. Son 2 formas de adopción. La adoptio, que es transferir una persona de una autoridad a otra, de un pater familias a otro. De ahí deriva nuestra adopción. Se adopta a alguien que es alieni iuris, que está bajo el derecho de otro, bajo la autoridad de otro, para entrar a formar parte de la autoridad de otro. De alieni iuris a alieni iuris. Y luego tenemos la adrogatio, que es como la adoptio, pero en este caso tú lo que fichas es un agente libre. Adoptas a alguien que es sui iuris, que no está bajo el derecho de nadie, salvo el suyo propio, claro. Una vez puestos estos conceptos más o menos en tu cabeza, espero que te esté resultando interesante, que te esté gustando este programa, vamos a hablar de la vitae nequisque potestas, del pater familias. Vamos a hablar de algo que ya te comenté en el primer programa de la pena de muerte en Roma, es algo que ya nos suena, gente que es entregada a la familia, tanto propia como víctima, padres que hacen como juicios familiares para decidir el destino de un hijo que ha cometido un crimen, cosas así. Este poder, el poder sobre la vida y la muerte, vitae nequisque potestas, es la manifestación extrema de la autoridad del pater familias. Pero que tengan el poder no significa que los pater familiae vayan por ahí dando tremendos hachazos a sus hijos por no poner la mesa. Kevin José Claudio César, pon la mesa, no. ¡Hachazo! No. Vamos a pensar un poco con la cabeza. Aquí ya irá en función de cada uno. Cada casa es un mundo. El pater familias puede aplicar otros castigos, claro. Pero lo que nos impacta a nosotros, de buenas a primeras, el primer impacto es, coño, que tiene derecho sobre la vida y la muerte. Madre mía. Pero otra vez, gafas de la antigüedad, por favor. Unas gafas hechas de mármol del Travertino. Así, que son HD 4K. La existencia de este derecho a decidir sobre la vida y la muerte parece que es bastante antigua, y los romanos la asociaban a ese derecho consuetudinario de época monárquica. Era un derecho que pertenecía al pater familias y punto. Y punto. Si mediante una adrogatio entrabas bajo la patria potestas de un nuevo pater familias, también quedabas bajo la vitae nequisque potestas. Algunos han querido ver en este poder algo ilimitado, algo arbitrario, que se aplicaba a lo loco, que era un poder más allá de las leyes de la ciudad, pero vamos a ver, pero si leemos las fuentes que tenemos por lo que tenemos,
Podemos leer historias de este tipo en las cuales el padre decide sobre la vida de sus hijos, por ejemplo en Valerio Máximo o en Tito Livio. La primera historia: Horacios y Curiacios. ¿Te acuerdas? ¿Cuánto tiempo ha pasado de esto? Ha llovido un montón. Te la conté en el programa de Tulo Hostilio. Me llamo Tulo, y hablando no podrás salvar tu culo. ¿Recuerdas el chiste? Buenísimo. Me estuve riendo 10 minutos. En mi cabeza sonaba espectacular. Cuenta la leyenda, explicada por muchos autores, Dionisio de Halicarnaso, Tito Livio, Valerio Máximo, Cicerón, todos. Cuenta que en tiempos del reinado de Tulo Hostilio, el destino de las ciudades de Alba Longa y de Roma se decidió mediante un combate singular entre unos miembros de la familia Curiacia por parte de Alba y de la familia Horacia por parte de Roma. Los Horacios y los Curiacios, a hostias por ver quién prevalece entre la ciudad de Alba Longa, el origen de Roma, la mater de Roma, y la nueva Aegisco, la ciudad de Roma que quiere aspirar al control total. Después de un combate feroz, un combate que cada autor te lo cuenta de una manera diferente, que si hay 3, que si hay 1, que si uno se llama Marco, que si uno se llama otro, un sin Dios, el último de los Horacios mata al último de los Curiacios y regresa triunfante a Roma. Al llegar a la ciudad, en la misma puerta, ve a su hermana llorando, abatida, destruida por dentro, llorando desconsoladamente, pero no llorando por él, no llorando por sus hermanos, llorando por su prometido, un Curiacio, un enemigo. Horacio, cegado en ese momento por la ira y por un furor patriótico que directamente se le ha inyectado en vena, la mata. Inmediatamente va con su padre hace una especie de juicio él solo y considera a su hijo inocente, pero en Roma las autoridades de la ciudad lo juzgan y lo consideran culpable. Después de ese juicio, el padre y el hijo apelan al pueblo y el pueblo les absuelve. Lo único que tuvieron que hacer fue ritos de purificación como sacrificio expiatorio por la culpa, pero fueron absueltos. Cuando Tito Livio define el acto que ha cometido la hermana al llorar a su difunto prometido, tampoco ha hecho nada malo, pues Tito Livio dice que ha cometido perduelio, una palabra que te sonará si has escuchado los programas de la pena de muerte en Roma. Perduelio, traición. De este relato podemos extraer que en el momento en el cual el Horacio va con su padre y su padre le absuelve, su padre tenía el derecho a matarlo ahí en ese momento. Y es cuando lo absuelve, cuando la ciudad dice no. ¿Usted qué está contándonos? ¿Cómo que ha absuelto? Su hijo ha matado a su hermana, su hijo es culpable. Luego ya la ciudad le absuelve. Pero el derecho paterno no está por encima del derecho de la ciudad. Ya había limitaciones. Un padre no podía ir por ahí, chipiti chopiti, pon la mesa o te reviento. No. El padre estaba sujeto a los tribunales oficiales, según el relato de Tito Livio, que vivió muchos siglos después de lo que está contando. Luego tenemos otra historia, la historia de Bruto, el primer cónsul, en la cual el primer cónsul de la República, Bruto, condena a muerte a sus propios hijos al descubrir que están implicados en una conjura monárquica contra la recién instaurada República. En este caso la condena no es mediante un tribunal familiar, le condena porque él es el cónsul y tiene que condenar a los traidores, y no le tiembla el pulso y condena a sus hijos a muerte. Otra vez, el derecho de la ciudad se coloca por encima del derecho de la familia, porque cuando te cuentan el relato, te lo cuentan de tal modo que se exalta la figura de Bruto por el hecho de no dejarse llevar por su instinto paternal. La patria va por delante de la familia. Luego tenemos el caso de Espurio Casio, que yo en el guión había hecho un chistaco, el Casio de Espurio Casio. Este señor, cónsul 3 veces, 2 triunfos, exitazo absoluto, top ventas. Era un top ventas en su época. Y ya sabes tú que cuando en Roma alguien tiene éxito, alguien empieza a destacar, las sospechas corren que se las pelan.
Los patricios romanos, la aristocracia, empezó a pensar, a sospechar, sin ningún tipo de prueba, que Espurio quería proclamarse rey. Y cuando empezó a proponer leyes agrarias para distribuir mejor los territorios conquistados, su destino estaba sellado. ¿Qué era eso de proponer leyes agrarias para repartir mejor la tierra? ¿Estamos locos? Vamos a ver. Hay unas fuentes que nos dicen que Espurio Casio acabó despeñado por la roca Tarpeya, por haber intentado instaurar una monarquía que nunca instauró, pero en cambio hay otras fuentes que nos dicen que quien lo mató fue su padre, su propio padre, que eliminó a un traidor. La historia es un invent, a todas luces es un invent, es un calco el personaje casi de la historia de Tiberio Graco, en lo tocante a leyes agrarias y demás, pero también vemos aquí la potestas del pater familias. En este caso el padre sí que la ejerce, como también la ejerce Virginio. ¿Te acuerdas de Virginio? Madre mía, pobre hombre. Y pobre Virginia. Pobre Virginia, sin comerlo ni beberlo, le cayó lo que le cayó. Te la recuerdo ahora mismo. Es uno de los momentos más dramáticos de la historia romana, de la historia de la República Romana. No sé por qué no hay películas sobre estas cosas. El contexto es el decemvirato. Segundo año del decemvirato. Los decémviros habían ido de viaje por Grecia, un tour por las islas griegas, para recopilar las leyes de los pueblos griegos, de esos sabios que tenían un derecho ya codificado y demás, y con esa experiencia redactaron las 12 tablas, el fundamento de todo el derecho romano. De entre todos los decémviros, el jefe, el alfa, era un tal Apio Claudio. En cada generación hay un Apio Claudio tocando las gónadas, siempre, siempre. Y este hombre, y los demás decémviros también, le había cogido el gusto a esto de gobernar. Le molaba, no quería dejar el cargo. Apio Claudio, no lo voy a maquillar, deseaba sexualmente a una joven plebeya, muy joven plebeya, llamada Virginia. No tendría más de 12 años, creo recordar. Te lo estoy diciendo de memoria, pero repasando las fuentes, cuando hice el programa creo que decía unos 12 años tenía Virginia. Como Virginia no quería nada con él, no quería los regalos de Apio, no quería saber nada de ese hombre. Ante el rechazo, Apio Claudio urdió un complot, tramó un ardid. Se compinchó con un cliente suyo para que ese cliente denunciara a Virginia ante los tribunales para que la reclamase como esclava, como una hija de una antigua esclava suya. Y claro, si te acuerdas del programa de esclavos, los hijos de tus esclavos son tus esclavos. Ese juicio fue una pantomima absoluta. Le dieron tiempo de milagro a Virginio, al padre de Virginia, a llegar, a volver a Roma desde el campamento militar porque estaban en una guerra. Pero aún así, aunque Virginio defendió la inocencia de su hija, defendió que era libre, Apio Claudio, que quería a Virginia, la condenó a ser esclava de su cliente. Ante eso, en uno de los giros más dramáticos de la historia de Roma, Virginio se la lleva a una parte, coge un cuchillo y mata a su hija, diciendo: «Hija mía, te doy la libertad de la única forma que puedo». Entre lágrimas, clavó el cuchillo y mató a su hija, según la versión de Tito Livio. Esto acabará con una rebelión contra los decémviros, la retirada de la plebe al Aventino y la restauración de la República. Aquí otro padre utiliza el poder sobre la vida y la muerte de su hija. En este caso es un plebeyo y tiene el poder de matar a su hija, porque la gente no considera que haya hecho algo malo. La gente, el pueblo, ve que Virginio había defendido el honor de su familia y había defendido la libertad de la muchacha. Eso ya era justificación suficiente para que no se le acusara de asesinato. Nadie cuestionó que Virginio matara a su hija. Podría enumerar muchos ejemplos en los que la figura del pater familias choca con la de la justicia de la ciudad, pero tampoco quiero extenderme demasiado. En estos dos últimos casos, tanto Virginio como el padre de Espurio Casio ejercen ese poder porque tienen una causa justa para ejercerlo.
no lo usan arbitrariamente. El padre de Espurio Casio mata a su hijo porque es un traidor, un posible tirano, quiere instaurar una monarquía, según lo que le cuentan. Y Virginio mata a su hija para salvarla de la esclavitud, para vengar y mantener el honor familiar. Hay quien dice que este poder sobre la vida y la muerte era ilimitado, era arbitrario, y que sólo fue regulado por el derecho imperial desde la época de los antoninos. Los antoninos, en el siglo II después de Cristo, Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío, Marco Aurelio y un señor que quería hacer cosas de gladiadores llamado Cómodo. Pero sin duda hay una evolución desde esos tiempos legendarios en los que un padre mata a su hijo por traidor o un padre mata a su hija para defender su honor, porque tenemos un género literario, una fuente que no se suele tener en cuenta muchas veces a la hora de hacer gran historia, a la hora de hacer la historia de Roma. Tú cuando quieres hacer una historia de Roma, pues Tito Livio, Dion Casio, Plutarco, Suetonio y sus drogas, porque no veas, cuando lleguemos a los 12 Césares, no veas, Suetonio le pegaba al cristal, por lo menos, o al crack, porque menudas inventadas se pegaba el tío. Cuando uno quiere hablar de historia, tiende a ir a esos autores grandes que te cuentan la historia de Roma, Julio César, las batallas, esas cosas con las que se te llena la boca al hablar de ellas. Pero hay un género literario que se suele pasar por alto y que para mí es muy importante. Estoy hablando de la comedia. La comedia es mucho más importante de lo que nos creemos, porque a una sociedad le tomas el pulso mediante la comedia. La comedia te abre la puerta a una historia viva, unos personajes que hablan, sienten, como los personajes de su época. Plauto y Terencio nos permiten adentrarnos en sus comedias, en una visión interior de la sociedad romana, de las familias romanas y de lo que pensaba la gente de su tiempo, porque esa gente escribía para un público. La mayoría de referencias sobre la patria potestas y de cómo se ejercía provienen posiblemente de esta época en la que Roma, como te he dicho al principio del programa, sufrió una serie de cambios sociales muy profundos. La victoria sobre Cartago fue un terremoto brutal para la sociedad romana. Una sociedad que iba cambiando de esos agricultores austeros que tanto admiraba, por ejemplo, Catón el Viejo, de esos ejércitos ciudadanos, lentamente van dando paso a algo nuevo, a un sentimiento nuevo. Urbanidad, comercio, cultura, conceptos incompatibles con los viejos valores, con ese mos maiorum de la Roma arcaica. Quiero que se te grabe a fuego que la Roma que estamos conociendo ahora en el podcast, esa Roma que, para seguir con el relato, está peleando con los galos senones de Breno, no es la misma Roma que gobernará el Mediterráneo tras vencer a los cartagineses. Los valores de una Roma y de otra son completamente diferentes. Los autores de la época del Principado se sienten miembros de una sociedad que está disolviéndose, que se está viniendo abajo, pero los comediógrafos del siglo II a.C. no. Terencio forma parte de alguna manera de esa corriente nueva helenística que entra en Roma como un soplo de aire fresco y que lucha por imponerse en la mentalidad romana, lejos del conservadurismo arcaico tan reivindicado por esos grandes autores de historias de Roma. Vemos un profundo contraste entre derecho y usos sociales en la obra de Terencio. Por ejemplo, en una de sus comedias más famosas, en La suegra, Écira en su título original, encontramos un fragmento que nos abre los ojos con respecto a este tema. El anciano Filipo le dice a su hija: «El padre tiene la patria potestas para obligar a sus hijos a cumplir sus deseos, pero un buen pater», refiriéndose a él mismo, «no impone su voluntad, sino que atiende los deseos de sus descendientes». ¡Boom! Siglo II a.C.
Un buen pater familias es aquel que no utiliza su poder, que no utiliza su patria potestas para mantener bajo el yugo a su familia, a sus hijos en concreto. En la obra Adelfos, también conocida en castellano como Los Hermanos, nos encontramos también ese choque entre lo viejo y lo nuevo. Vemos, por un lado, los valores tradicionales y por el otro, una manera diferente de concebir la vida, una manera diferente de concebir las relaciones filiales. Ser padre no es ser un amo. Y saber mandar a los hijos es lograr que ellos, de motu propio, realicen sus actos con justicia y de manera independiente. Es mejor el amor que el miedo, y un buen padre se abstendrá de utilizar las facultades extremas que lleva consigo esa patria potestas. Siglo II a.C. En esa obra, en la de Adelfos, el padre de Eneas, un padre severo, consigue convertirse en un padre más liberal para reconquistar el amor de su hijo. Se convierte en un padre más liberal en el sentido de aperturista y triunfa el amor, triunfa sobre la severidad. Sí que es cierto que Terencio no escribe para el mismo público que Plauto. Las comedias de Terencio son para los refinados escipiones, oídos ya helenizados, pero Plauto busca conectar con el sentir, con el latir de la sociedad romana de su tiempo. En la obra Estico vemos al viejo Antífon que pretende divorciar a sus dos hijas de sus maridos. Antífon reconoce que tiene la potestad para obligarlas a que se divorcien, es su padre, pero no quiere usarla. No quiere usar su patria potestas. Quiere convencer a sus hijas para que voluntariamente tomen esa decisión. No las quiere obligar, porque no quiere, y cito textualmente, agriarles su vejez. Las comedias de la época nos permiten llegar a suponer que la sociedad romana de esa época, de ese momento, no está ya dispuesta a aceptar el uso arbitrario de las facultades emanadas de la patria potestas. Ese público que aplaude las obras de Plauto prefiere a los padres que razonan con sus hijos antes que a severos paters que los castiguen. A partir de esta época, la opinión pública ya no es favorable a que un padre ejerza su derecho sobre la vida y la muerte de sus hijos. Los padres intentan evitar por todos los medios que se les atribuya la muerte de sus hijos. Preferían sanciones diferentes, o en un caso extremo, que fueran los mismos hijos quienes se suicidaran. Es realmente complicado llegar a saber la verdad absoluta sobre determinados periodos y sobre determinadas cosas. El estudiar la vida, la sociedad de los romanos arcaicos es una misión imposible. Tenemos un vacío de legislación desde la fundación de la ciudad hasta las 12 tablas. Nada de lo que sabemos de ese periodo es seguro. Pero para poder conocerlo, en esa época de vacío hay una serie de normas que algunos autores han llamado leyes regias que se atribuyen a los reyes que gobernaron la ciudad. Por ejemplo, a Rómulo. Dionisio de Halicarnaso dedica varios capítulos de su segundo libro a hablar de las leyes que Rómulo promulgó para regular la relación entre padres e hijos. Por ejemplo, tenemos 4 normas diferentes. El padre tenía que criar obligatoriamente a todos los hijos hombres. El padre tenía que criar obligatoriamente a la primogénita mujer. Y el padre de aquellos que se habían salvado de los puntos 1 y 2, o sea, todos los hijos hombres y todas las mujeres primogénitas, no podían ser asesinados antes de cumplir 3 años. Estaba prohibido matarlos antes de cumplir los 3 años. Y el punto 4 parece ser, según Dionisio, que el pater familias tenía permitido matar a los neonatos monstruosos, pero para poder hacerlo deben cumplirse algunas formalidades, como la presencia de 5 vecinos que ratifiquen efectivamente que ese chaval es un prodigium, que es un monstruo. Y ese punto 4 es interesante, porque refuerza el argumento de la justificación, de que no es arbitrario. Si el pater familias tiene derecho sobre la vida y la muerte absoluto, ilimitado, omnipotens,
¿por qué tienen que venir los vecinos a hacer de testigos? Tiene que justificar su poder, no es absoluto, no es arbitrario. Parece ser que después, en las 12 tablas, se limitó la facultad del pater de matar a sus hijos. Por desgracia, no nos ha llegado casi nada de las 12 tablas. No nos ha llegado tanto como nos gustaría. Y también hay una figura que ha creado mucha controversia entre los historiadores de la antigua Roma, que es una especie de consejo. Algunos han querido ver un tribunal doméstico. Era como una reunión que hacía el pater familias para decidir sobre el asunto que se iba a juzgar. Pero no siempre se reunía. Virginio no consultó a nadie. Virginio mató a su hija. Y esto nos vuelve a llevar a la comedia, a Plauto, a Estico. Ese padre que quería divorciar a sus hijas porque se habían ido al extranjero a buscar fortuna y llevaban 3 años fuera, ese padre se reúne con unos amigos porque sabe que las hijas no van a aceptar la decisión de su padre y el padre no desea enemistarse con ellas. Entonces, cuando va a hablar con ellas, les dice: bueno, he consultado con unos amigos y juntos hemos decidido que os tenéis que divorciar. Las hijas se oponen, refutan los argumentos de su padre y su padre, con el rabo entre las piernas, vuelve a revisar el caso con sus amigos, que sí que se habían convertido en un auténtico consejo, en un concilium, para ayudar al padre a tomar una decisión, una dura decisión, que él no quería tomar, porque no quería enemistarse con ellas. Cuando Dionisio de Halicarnaso nos habla de las leyes de Rómulo, cuando nos dice que Rómulo promulgó unas leyes tal sobre padres e hijos, Dionisio de Halicarnaso casi que se pone cachondo cuando habla de ellas. Te lo digo así en confianza. O sea, se pone, vamos, amoroso. Yo me imagino a Dionisio de Halicarnaso escribiendo mientras piensa: madre mía, putísimo amo, eres una leyenda, eres un tiburón, eres un tomahawk Tyrannosaurus Rex. ¿Qué es un Tyrannosaurus Rex, Dionisio? No lo sé, pero eres un Tyrannosaurus Rex, un presa canario. Porque en su texto pone de relieve que los griegos no legislaron tanto como los romanos y que por eso los hijos griegos faltaban al respeto a sus padres, y que el legislador romano le dio poder total a sus hijos, para encerrarlo, azotarlo, mantenerlo encadenado trabajando en el campo, matarlo. Incluso, aunque su hijo fuera ya adulto, fuera cónsul, fuera alguien respetado, estuviera, por ejemplo, pone el caso de alguien que está lanzando un discurso en el foro ante los plebeyos y de repente viene su padre, lo coge y dice Dionisio que nadie podía tocarle, ni un cónsul ni un tribuno, nadie podía tocar a ese padre que se iba llevando a su hijo, porque la autoridad del padre estaba por encima de la ciudad, algo que luego los diferentes casos que hemos visto parece que lo contradicen. Es como el tema de vender al hijo, el ius vendendi, el derecho para vender al chiquillo. En las 12 tablas se estipula que si el padre vende a su hijo 3 veces, ese hijo queda libre de la patria potestas de su padre. Así que podemos dar por hecho que vender al hijo era algo que estaba dentro de las facultades del pater familias y era algo que se hacía. Ya en las comedias de Plauto ese tema sale, el de vender a los hijos. En el persa hay una escena en la que se monta una farsa para simular una venta. Un padre quiere convencer a su hija para que participe en una venta falsa para simular que se la vende como esclava a otra persona. Su hija se niega, pero él invoca a la patria potestas para obligarla a participar en la pantomima. Ojo ahí, ¿eh? Dionisio de Halicarnaso nos dice que esa facultad de vender a los hijos la dio Rómulo. Y aquí Dionisio no se pone tan cachondo, porque aquí Dionisio dice: uy, igual os habéis pasado, romanos, estáis un poco locos. Porque vender 3 veces a un hijo es peor que un esclavo. Al esclavo lo vendes y cuando se libera ya es dueño de su destino. Pero un hijo vendido por su padre, como esclavo, si quedaba libre, pasaba de nuevo a la tutela de pater familias. Bajo su patria potestas, no era hasta la 3ª vez que era libre. Sea verdad o no lo que dice Dionisio situándolo allí, Plauto confirma con esa escena de la obra del persa que existía ese derecho. No sabemos si las 12 tablas se limitaron a poner por escrito algo que ya se hacía o si se introdujeron nuevas leyes, nuevas limitaciones a esas leyes que ya existían, esas leyes regias. Sea como fuere, la familia tenía un papel crucial
en la vida social y además era una unidad económica y de culto. El pater familias era el sacerdote del culto doméstico, era el responsable de llevar a cabo los ritos, como por ejemplo en la Lemuria. El presidente de la República Independiente de su casa no, era el sumo pontífice de la República Independiente de su domus. Hablar de familia es en el fondo hablar de los mismos roles que se repiten una y otra vez. Padres severos, padres no tan severos, han pasado muchos siglos y siempre se repite lo mismo. La época anterior era buena, era adorada, ahora se está viniendo abajo la civilización. Bueno, Tito Livio también pensaba que se venía abajo la civilización en el siglo I. Y no se fue abajo la civilización, vaya si no, si todavía estamos aquí. Me gustaría cerrar este programa con una reflexión, y es que por mucho que intentemos estudiar la familia romana, no vamos a poder nunca llegar a saber qué pasaba tras las puertas de una domus. Porque no nos ha llegado todo. Yo no te puedo decir, sí, todos los paterfamilias, vamos, se cargaban a sus hijos a lo loco. Claro que sí, eso te vende lo que quieras, pero no es así, no lo sabemos. Tenemos casos que sí, tenemos casos que no. Hemos visto que parece ser que la ciudad estaba por encima del derecho, que cuando alguien era entregado al padre, eran las autoridades quienes entregaban ese asesino, por ejemplo, a la familia de la víctima. Estaba el derecho de la ciudad por encima. Es posible que en una época arcaica, en una época remota, el derecho del clan, el derecho del patriarca, ese sistema extrajudicial prevaleciera sobre la ciudad porque la ciudad se estaba formando, no había una autoridad central. Pero a medida que la urbe se va expandiendo, la urbe va creciendo, se va convirtiendo en una unidad mucho más grande y centralizada, el poder del clan, el poder del patriarca, del pater familias va decayendo. Ya no son esclavos los que viven con él, son su familia, y poco a poco van adquiriendo independencia, hasta llegar a ese momento en tiempos de Augusto cuando los hijos puedan tener bienes. Veremos en otro programa los derechos de las matronas romanas, cómo va evolucionando, el reconocimiento de todos los parientes de sangre y no solo los parientes masculinos. Eso va a ser una evolución a lo largo de los siglos. No podemos hacer una fotografía de un momento concreto y decir que era así todo. Yo en este programa he intentado coger una foto, que es la de las obras de Plauto y Terencio, para mostrarte cómo puede cambiar la mentalidad y cómo seguramente se estaba peleando entre lo viejo y lo nuevo, porque en ese momento Roma cambió para siempre, y lo veremos en el podcast, lo veremos en los diferentes programas. Poco a poco veremos cómo a Roma no la va a conocer ni la madre que la parió, ni la loba la va a reconocer. Por la loba es que ni Rómulo te va a reconocer. Pero es que es bueno que no te reconozca, porque todos evolucionamos. Todos. No somos los mismos que éramos hace 5 años. ¿Cómo vamos a ser los mismos durante 500 años? No podemos. Es algo que no se puede detener, por mucho que haya autores que reivindiquen que la civilización se viene abajo, que el pasado era glorioso, que tenemos que volver al mos maiorum de nuestros antepasados. Siempre habrá gente que piense así, siempre, porque el futuro da miedo. El futuro es oscuridad, porque no lo conocemos, pero el pasado sí lo conocemos. Es más cálido. El pasado es calorcito, es algo que conocemos, algo en lo que mirarnos y decir, mira cómo molaba esa gente. Pero nosotros podemos molar todavía mucho más. Pero no somos conscientes, como tampoco somos conscientes de que nuestro día a día, dentro de 2000 o 3000 años, será estudiado. Yo no voy a ponerme a escribir lo que hago cada día, tú tampoco, porque lo hacemos cada día, es nuestra vida. No creemos que sea importante. Pues lo mismo pensaban los romanos. No voy a escribir cómo va mi familia. ¿Para qué? ¿A quién le va a interesar que se sepa la historia de mi cuñado? Y ya que hablo de cuñados, estoy convencido de que la figura, el rol del cuñado, está durante toda la historia de la humanidad. Ese Cayo Julio César volviendo de las Galias, celebrando la victoria con su familia, y de repente le viene un cuñado y le dice, oye, Julito, Cayo, Julito, que me ha dicho Marco Antonio que en Alesia necesitasteis 10 legiones. 10 legiones.
Y cayó Julio César diciéndole: ¿qué pasa? Y el cuñado: yo eso con 3 te lo hago en la mitad de tiempo. Ese rol, seguro, como todos los roles, no hemos cambiado tanto como queremos pensar que hemos cambiado. Y es algo que durante todo el podcast estoy intentando dejar reflejado. Y ese cuñado que le decía a Julio César que con 3 legiones podía conquistar a Alesia, es el mismo cuñado que te suelta sus cuñadeces en la cena de Nochebuena. Y ahora sí, hoy no va a haber sección sin música porque este mega speech que me he marcado así a lo loco, sin guión ni nada, ya sirve como sección sin música. No voy a hacer spam de que te suscribas, no voy a hacer spam de nada. Solo quiero que disfrutes, que seas feliz, desearte unos días felices esta noche de Nochebuena. Si estás escuchando este programa en Nochebuena, gracias. Y espero haberte hecho compañía, espero haberte acompañado en una noche dura. Y también quiero extender la dedicatoria a este programa especial a los que ya no están. Cada año me gusta recordarlos, porque mientras los recordemos, siempre estarán allí. Y en estos días yo noto a mis familiares, noto por ejemplo a mi madre está más apagada porque ella recuerda a su madre. Mi padre igual. Siempre tenemos esa herida, ese ser querido que extrañamos. Pero mientras los recordemos con una sonrisa, con cómo eran, nunca morirán. Yo en estos días, por ejemplo, me acuerdo personalmente de mi tío José Manuel, ahí en Donosti, que cuando íbamos en Navidades al pueblo, allá a Lasarte, con la familia, con mi abuela y todos ahí, pues hablábamos de fútbol, jugábamos, y por desgracia hace años que murió. Hace años que por culpa del SIDA ya no está entre nosotros, pero me acuerdo cada año, y cada año me acuerdo de él. Y también le quiero dedicar este programa a él, y a todos tus seres queridos que ya no están y que te acuerdas de ellos seguro. Sirva este programa también como dedicatoria a ellos y como recuerdo a la familia, porque la familia no es solo lo que está ahora mismo en carne y hueso, la familia es todos los que nos han acompañado. Y con esto termino, y te espero la semana que viene en un programa que es el normal, el canónico ya, que toca programa, seguiremos con la trama, que también lo voy a subir como el de hoy. Este programa lo he subido a las 8 de la tarde del día de Nochebuena, el día 24, pues el día 31, Nochevieja, tendrás el siguiente programa. Espero que disfrutes de la noche, espero que lo pases muy bien, que seas muy feliz. Y si estás escuchando este programa en julio, dirás, este tío está loco, pero piensa que lo he grabado para Navidad. Es un programa que fuera del contenido romano tiene pues ese contexto navideño. Y sin más, me despido y te espero la semana que viene, pasaré lista, en el siguiente programa de Roma a Eterna.